La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mateo capítulo 13, versículo 24 al versículo 30 y versículo 36 al versículo 43. Este es el pasaje que tenemos estudiando sobre lo que es la cizaña. Recuerde que venimos en una serie de estudios bíblicos sobre el pasaje de la cizaña. El propósito es educarlo, el propósito es edificarlo, el propósito es que usted sea despojado de aquellas cosas que a Dios no le agradan para nada. Amado televidente, recuerde que Dios lo ama, desea los cambios grandes y poderosos que solamente Dios puede hacerlo en su propia vida. El estudio es para que usted le dé esa oportunidad al Dios Todopoderoso de esos cambios. Como pastor, como maestro de la Biblia, yo no puedo cambiarlo, pero puedo enseñarle a la luz de las verdades supremas cómo alcanzar el éxito hacia la gran salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero llevarlo al pasaje donde el Señor le da una explicación bien detallada, y es Mateo 13, verso 36 en adelante. Cuando Jesús está hablando a la gente, dice claro, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Mas Jesús les respondió: el que siembra la buena cizaña es el Hijo del Hombre, es el que siembra la cizaña. El que siembra la cizaña ciertamente es Satanás, no el Hijo del Hombre, sino que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, las buenas semillas son los del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Quiero recalcar el verso 37. Cuando Jesús responde a la gente, en especial a sus discípulos, porque ellos le preguntan, que le explicara ciertamente lo que es la cizaña. Entonces Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese es el sembrador correcto, Jesucristo. La buena semilla son los buenos hombres. Según el pasaje 38, dice que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, hablando de la cizaña. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá de su trigo a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad. Los echarán en el fuego, en un horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de nuestro Padre Celestial. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice
Entonces, qué importante es esta enseñanza de nuestro Salvador Jesucristo. Debemos prestarle atención. Hemos hablado de la cizaña, como lo he dicho en algunos programas. De la primera que hablamos es la cizaña de la injusticia, aunque todo pecado es injusticia. Hablamos de la fornicación, del adulterio, hablamos de las personas afeminadas, de los homosexuales, hablamos de la idolatría en sexto lugar, y en séptimo lugar llevamos ya con prácticamente el séptimo o el octavo estudio ya prácticamente de la cizaña llamada el ladronismo. Ahora bien, podemos contemplar las enseñanzas respecto a este tipo de cizaña. El ladronismo es el que roba las carteras, el que asalta y especialmente busca los lugares oscuros, los lugares donde está solo, para asaltar a las personas que no vienen armados, que vienen caminando, vienen tranquilos, buscan a esos justos, a esas personas que no tienen la capacidad de defenderse. El ladrón procura robar, saltar de una y de otra manera. Los ladrones que hay, algunos son profesionales para robar carros, robar ciertas piezas de los carros, como los estéreos, las llantas, los rines y otras cosas que para ellos es de grande utilidad. Algunos roban aviones, roban barcos y roban cuanto se les ponga por delante. Esos ladrones, dice Dios, que serán castigados por la ley y también serán castigados y echados al fuego eterno si no se arrepienten con anticipación. La salvación está para todo perdido, para todo arruinado, para toda gente injusta, pero que se arrepienta de su pecado. El Hijo de Dios vino para buscar y especialmente ese tipo de gente, para salvarlos, liberarlos del engaño de Satanás, para que estos lleguen a la verdad, conozcan el 100% a Jesucristo como su único y poderoso Salvador. No existe nadie más. Ahora bien, en el programa anterior estuve hablando sobre los ricos insensatos, sobre los ricos que prefieren más ciertamente a sus perros, a sus animales, que a sus propios empleados. Ahora quiero seguir hablando de otro de los ricos mencionados en las Santas Escrituras. De los ricos que hablamos es del que menciona Santiago en el capítulo 5, verso 1 en adelante. Hablamos también acerca de lo que Dios dice de los ricos en el Antiguo Testamento. Ahora, según Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, encontramos el millonario avariento que ni las migajas que caían de su mesa no las quiso compartir con los indigentes, pero sí hacía grandes fiestas todo el día, se compraba los mejores trajes, él estrenaba diariamente. Eso de entender que era un millonario, era un archimillonario, porque tenía para gastar con la gente de su misma categoría. Pero nunca se ocupó de los pobres. No quiso obedecer al Dios de la gloria. Era hijo de Abraham, pero ciertamente de nada sirvió haber sido de la descendencia de Abraham, porque él se apartó haciendo lo que a él se le pegó la gana, amando sus riquezas, amando sus propias fiestas, amándose a sí mismo, porque se vestía diariamente con ropa de calidad. Entonces Jesús habla de ese rico
de ese rico que no le fue bien, le fue mal. Al final de sus días lo perdió todo. Está desnudo hoy en el infierno, atormentado día y noche, porque no quiso someterse a Dios. Porque muchos que se encuentran bendecidos, prosperados con sus finanzas, piensan que ellos son los más poderosos, piensan que ellos hicieron esa fortuna porque tienen buena cabeza, buen seso. No le dan la gloria al Dios que les dio la capacidad, la habilidad de obtener lo que tienen. Dios tiene el poder para dárselas y tiene el poder para quitárselas de un momento a otro. Pero ellos no le dan la gloria a Dios, se la dan a sí mismos pensando que son las personas súper inteligentes, súper sabios, pero no lo son. Entonces, Jesús comienza a decir acerca de ese rico que era avariento para los necesitados. Entonces, nos habla en Lucas 16:19 que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso quiere decir que ese hombre gastaba miles y miles de billetes diarios. Tenía entradas por todas las formas para hacer fiestas y comprarse los mejores trajes. Y dice en el verso 20 del capítulo 16 de Lucas que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ese pobre mendigo, dice las Santas Escrituras, que tenía una gran hambre porque estaba lleno de llagas. Él no podía trabajar. Era un mendigo, tal como lo describe la palabra de Dios. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y lamían las llagas, pero a ese pobre mendigo no le daban ni siquiera las migajas que caían de la mesa. Mejor los perros tenían lástima, los perros de aquel millonario tenían lástima de aquel mendigo, excepto el millonario. Miraba al hombre, lo miraba con desprecio, lo miraba sintiendo asco, se avergonzaba de aquel hombre. Y entonces las Santas Escrituras declara que aconteció que murió el mendigo. Y me encanta lo que dice el versículo 22, que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ángeles fueron totalmente mandados por el Todopoderoso desde las alturas de los cielos a recoger el alma de aquel despreciado por aquel rico, de aquel millonario, de aquel que realmente Dios lo había prosperado. Pero él no tuvo compasión de aquel mendigo. No le consternaba para nada su corazón. Lo miraba como peor que cualquier animalito, porque el rico sí cuidaba bien sus perros, pero aquel hombre mendigo no se preocupaba por él. Y entonces dice la Biblia en Lucas capítulo 16, verso 22, murió también el rico y fue sepultado. No llegaron los ángeles por él, a pesar de su fama, a pesar de su gloria, a pesar de sus riquezas, a pesar que se vestía preciosamente todos los días, a pesar que compartía su riqueza con los otros ricos, pero menos con los mendigos. Y entonces, al ser sepultado, su alma fue sepultada en el infierno. Su cuerpo quedó en la tumba, ahí para que los gusanos se hiciesen un gran banquete de ese millonario.
Pero el alma de ese millonario se fue a su lugar de tormento. Según Campbell-Buster, dice que las cuencas donde están puestas las almas están paradas. Hay una plataforma de hierro abajo de esa cuenca. Al contorno sale fuego y azufre. Encima hay otra parrilla con candado. Esas almas no pueden salir del tormento. Las almas producen carne, pero tan pronto crece esa carne, el fuego y el azufre comienzan a devorar. Aparte de eso, es una cantidad de gusanos que sale también y devora las carnes. En ese lugar llegó el alma de ese millonario, como de todo impío, de todo perverso, de todo aquel que vive la vida injusta. Y entonces dice la Biblia que aconteció que murió el mendigo, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero no así con el rico. Este fue puesto ciertamente en el lugar de tormento, queriéndose creer la divina garza, la divina pomada de este hombre. Ahora está cero billete, cero zapatos, cero ropa, cero fama. Está atormentado ahora. Entonces aconteció, dice la Biblia, que en el Hades alzó sus ojos. En este caso, Hades es el lugar de tormento. Estando en tormentos, vio de lejos al patriarca Abraham, vio también a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Es decir, estaba bajo el cuidado de Abraham, aquella alma de aquel mendigo. Abraham hacía cientos de años que había muerto, pero que su alma estaba en el lugar del paraíso. A ese lugar también llevaron los ángeles a este hombre llamado el mendigo, es decir, a Lázaro. Lo llevaron al seno de Abraham, al cuidado de este gran siervo de Dios. Los ojos de aquel que había sido multimillonario. Dice que alzó sus ojos porque la parte más alta de ese infierno estaba lo que es el paraíso, donde van las almas o iban las almas de todos los justos. Mientras que en la parte más baja de ese paraíso es el lugar del tormento, el lugar del infierno, el lugar del fuego y azufre y gusano. Y entonces, estando ahí, alzó sus ojos, estando en tormento, pudo contemplar al patriarca Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora piense usted, lo que está pidiéndole al patriarca Abraham es que envíe a Lázaro. Sabe que Abraham tiene la autoridad para mandar a Lázaro. Pero en este caso, lo que está pidiendo, que Lázaro moje la punta de su dedo y por lo menos que le deje caer una gotita de agua en la lengua. Si el calor del infierno, la temperatura del infierno pasa más de 4000 centígrados de calor, entonces podría llegar esa gota de agua al lugar de donde estaba ese hombre atormentado. De ninguna manera. En otras palabras, estaba pidiendo algo que nunca jamás se podía realizar a su favor. Y otra de las cosas que le pide es que mande a Lázaro, cosa que también no podía Abraham cumplírsela. Entonces, pero Abraham le responde y le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro, en la vida de él, recibió males,
Pero ahora este es consolado aquí y tú estás atormentado. Todo por ser un rico avariento. Todo por ser un sinvergüenza que no le dio la gloria al Dios Todopoderoso. Escúchenme, apreciados televidentes que tienen sus fortunas. Dios te la dio, pero si eres ingrato con los necesitados, no temes a Dios y no amas a Dios, entonces esa es la causa por qué tu temperamento, tu conducta, tu carácter es tan depravado hacia los necesitados. Debes entregar tu corazón al Señor para que Él cambie el 100% ese corazón de piedra que tienes para un corazón de carne, un corazón sensible. Debes abrir tu vida, todo tu ser al Señor Jesucristo. Debes confesarle al Señor que tienes un problema de avaricia. Una vez que confieses el problema de avaricia, Él te va a perdonar, te va a restaurar, te va a bendecir. Hará de ti una nueva criatura. Criatura que será prosperada por Dios con una gran paz, con misericordia, con bondad, con ternura y con el consuelo santo de Dios. Pero si no quieres tomar en cuenta el consejo de Dios, te puede pasar lo mismo que le pasó a este rico. Cuando le dijo a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida mientras estabas en la tierra. Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ciertamente que de qué sirve ser multirrico y acabar en el infierno al final de la carrera de la vida. Eso es tener la cabeza en los pies. Eso es pensar con los calcañales y no pensar con la cabeza correctamente bien, es decir, con el corazón. Es pensar tontamente. Además le dijo a Abraham, además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre a Lázaro. En la casa de su padre todos no conocían al Señor. Todos estaban apartados. Todos estaban en lujuria. Todos eran problemáticos en la avaricia. Y entonces, aunque aquel hombre que está atormentado en el infierno quiere que Lázaro, que ha muerto, vaya y les testifique a los que están vivos. Y entonces es ahí el ruego. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya de esos 6 hermanos, uno estaba ya en el tormento y 5 que están en el mismo camino hacia el infierno. Por favor, Padre Abraham, manda a Lázaro. Pero la respuesta de aquel patriarca fue: a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, ahí tienen ustedes los escritos de Moisés, los escritos de los profetas. Ahí tienen los escritos de los salmos. Y yo hoy puedo decir con toda certeza, también aquí están los escritos de los apóstoles, los escritos de lo que Jesús habló durante estaba en esta vida. Deben de oírlos, deben de acatar el consejo de Dios. Y si no, van a venir a parar aquí. Entonces Abraham le dice a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Además le dijo este que estaba ya atormentado en el infierno. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de
a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Fíjese la petición que está haciendo uno que está siendo atormentado en las llamas del fuego eterno y con los gusanos y el azufre. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas la respuesta del patriarca Abraham fue esta: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Se da cuenta usted que la dureza del hombre pecador, ni aunque Dios saque muertos y anden por las calles predicando el evangelio, ni así se convertirá la gente por lo testarudo que es? Porque el pecado entorpece, el pecado endurece, el pecado te hace ser insensato, una persona tonta, una persona que no sabe pensar bien. Pero Jesús dice: yo tengo el poder para deshacer las obras del diablo. Juan el apóstol dice: y para esto apareció el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y Jesús dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. El enfermo necesita la sanidad, necesita el doctor, necesita la medicina. Y yo vine por los enfermos. No vine por los sanos, no vine por los justos, vine por los que están perdidos. Si tú te encuentras siendo un rico avariento y que robas las bendiciones para otros, entonces debes de arrepentirte de tu avaricia, de tu pecado de ser tan duro a los necesitados. Padre glorioso, gracias por esta palabra que he traído a tu pueblo. Te pido misericordia. Levanta esos ricos, Señor, para tu alabanza. En tu reino, Señor, serán de grande utilidad. Tráelos, Padre poderoso, para que sean sirvientes tuyos y que ellos también trabajen para la causa justa, para la causa divina y gloriosa. Y te doy la gloria a ti, Señor. Amado televidente, la gracia de Dios está disponible siempre. Búsquela, ámela y tómela para que usted goce de ella por los siglos de los siglos. Se llama Jesús. Recíbalo en su corazón y camine con él y viva con él y sírvale. Su esperanza será esperanza de vida eterna. Al mismo tiempo, los invito a la iglesia Roca de Luz Eterna. Déjese venir. Haga todo el esfuerzo. Hablo con la gente que se convierte en nuestro programa. Hablo con esa gente que no se está congregando en ninguna congregación. Búsquenos y estamos dispuestos a instruirlo en la palabra y el Señor se encargará de bendecirlo, dándole poder y autoridad para vencer. Que Dios te guarde para siempre con todos los tuyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.